premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismo.m de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Montecaseros. Invita Turismo de Montecaseros. Organiza Municipalidad de Montecaseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Un
Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires ciudad. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774-47-4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774-637653 o al 3774-631893. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 9 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 90%. Lluvia, Curuzú-Cuatiá, 30 milímetros. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad.
No, muy viernes, ¿Cómo? Pum para arriba, tiene que ser. Hola, buen día. ¿Se me cortó de nuevo esto? No, está muy bajo. Está abajo. Más fuerte. ¿Estamos? Buen día, gente, ¿cómo estamos? Ya empezamos el viernes para... Recién vio que estaba hablando por teléfono, ¿viste? Agustín Lona. ¿Vos sos Agustín Lona? No. Ah, menos mal. Bueno, vio que estaba hablando por teléfono. Levánteme el retorno, por favor. Ahí. O si no me siento inseguro, dijo José Estilo. Bueno, vio que estaba hablando por teléfono. Parece ser que los amigos de Agua de Corrientes, los gran amigos de Agua de Corrientes, no sé si el sistema está funcionando mal de ellos o no, pero están llegando demasiadas boletas con aviso de corte. Acá, mire, le muestro por la cámara. Esta me llegó personalmente a mi domicilio y después ya ha llegado a la radio y no sé a qué y a otros domicilios más. Bueno, el tema es, por ejemplo, que te intiman a que vos pagues la factura de octubre, la que venció en el periodo 9. Recién hablaba con el chico, me dice, sí, perfecto, está impago, que esto con lo otro. Le digo, imposible porque yo estoy adherido al débito automático, entonces... O es un error del sistema o es un error de aguas de corriente, ¿no? Así que, por favor, señores, la solución no me dio este hombre. A todos aquellos que tengan un aviso de corte de agua de corriente de la factura del mes pasado que supuestamente el abonado tiene pagado, porque en realidad encima son fecha de vencimiento 4 del 11 tengo la próxima fecha de vencimiento. Entonces, antes de pagar, controlen si tienen el comprobante, si ya está pago, y si tienen el comprobante del mes que le reclaman, por favor no paguen, porque el problema recién era que si esta gente te acreditaba un saldo a favor de lo que si vos pagás 2 veces la misma factura, y me dijo no le sabíamos responder. Entonces, antes de pagar, comprueben si verdaderamente no pagaron, y si tienen el comprobante tienen que mandar el comprobante al número de WhatsApp con característica de corriente, que es el 3795 07 77 77. Así que hoy en día no está como para andar pagando 2 veces una boleta de agua, ¿no? Encima que tienen un pésimo servicio, no da. Estamos poniendo el ritmo. Después de las 11 le vamos a meter cumbia y chamamé, taco y suela. ¿Cómo está Agustín? Agustín Campestrini, el operador. Me voy a quejar con la gerencia porque el operador me está intimando que no toque las cosas, que ayer quien vino. ¡Qué atrevido! Ayer quien vino, el micrófono estaba acá. Está fácil en el piso se sientan. La falta de respeto, abunda la falta de respeto, diría mi amigo. ¿Cómo está la gente linda de los parajes? ¿Sabés, Agustín, que viste que ayer la tormenta que cayó? En menos de media hora en Curuzucuatiá teníamos 33 milímetros caídos. Las calles de Curuzucuatiá estaban con el agua arriba de los
arriba del cordón cuneta, lo que era Rodríguez Peña, ya sabemos ya. Rodríguez Peña y después la otra, ¿qué está tocando la bocina? Ah, están rindiendo por eso. Bueno, yo le estaba por preguntar al muchacho que está tomando el examen. Bueno, pasando a otro tema, ¿no? Acá enfrente de la radio se toma el examen de la prueba de manejo para renovar los carnés de la licencia de conducir. Pero lo que me llama la atención es que hay demasiados vehículos, ¿no? ¿Será que habrán cambiado o son nuevos los que van a adquirir su carnet, su licencia de conducir, ¿no? Ese es todo un tema también. Pero no, creo que ahora se estaba dando la posibilidad de hacer todo el trámite de licencia de conducir vía online. Ya no es más presencial, ¿eh? Trambólico. Sí. Tendríamos que preguntarle no sé si está a cargo, bueno, Germán Braco, si sabrá contestarnos, o bien el director de tránsito. El tema de cómo funcionan los... ¿Vio que cuando le hacen una multa te restan puntos? Cuando te hacen una multa, te van restando puntos a tu carnet. ¿Viste? Entonces, si eso está funcionando, si ya se encontraron con algún Agustín que fue a renovar su carnet de conducir y tiene menos 1000 puntos de tanta multa que... ¿Eh? Y bueno, pero usted sabía que como ciclista tiene que respetar las normas de tránsito. Le pueden hacer multa también, ¿eh? Sí, le hacen multa también. Esa no sabía, ¿eh? No, bueno, sí, si te agarran, obviamente. Corazón enamoradito de ti. Esta noche, vida mía. Tengo una bomba política que seguramente todos estarán festejando, no sé. Algunos van a festejar, otros van a poner cara larga y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos que hablar, ahora que no me ve el operador, estoy tocando el micrófono. Tendríamos que ver. Acá mi amiga de Paso de los Libres me dice tranquilización. No se puede uno tranquilizar cuando te cobran 2 veces la factura del agua y encima pedís que te acrediten saldo a favor y te dicen, no sé, eso ya no es mi... Encima, para colmo, Agustín, el que te atiende del otro lado, del call center, te atiende y se enoja. Le digo, no te enojes, le digo, primero y principal, vos sos empleado, no sos dueño de la empresa. Que la empresa pierda 1000 o 2000 pesos no te afecta en tu economía, le digo. Así que tranquilo nomás. O si no, nos vemos en la esquina. Así arreglado usted, ¿eh? Ya lo conozco, ¿eh? Bueno. Bueno, el tema es que, como le decía, tengo una noticia que va a ser una bomba. Y todo sea gracias a que hoy es 1 de enero, el Día de Todos los Santos. No sé por qué dice Ángeles Somos si es el Día de Todos los Santos. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Bueno, atención la gente linda de los parajes. A ver si nos empiezan a llegar. Bueno, si tienen señal y si tienen luz, nos empiezan a mandar mensajes a ver cuánto llovió por cada zona. Acá en Curuzú, ayer en el periodo de la tormenta esa llovió 33 milímetros. Lo que le estaba diciendo es que las calles estaban totalmente abnegadas, diría un locutor. Estaban inundadas
Pero gracias al sistema de desagüe, ¿no? Terminó la lluvia y ya las calles estaban en perfecto estado. Así que bueno, eso hay que reconocer de la municipalidad. Lo único que sí tienen que hacer es no dormirse, y las canalizaciones sería bueno que las limpien porque se están llenando de monte, o sea, se está haciendo monte. Recordemos que un lugar por donde está la canalización tiene mucha humedad, entonces a raíz de eso el pasto crece, o el pasto, el monte o los yuyos crece más rápido. Entonces es una sugerencia nomás, no es para que se enojen, pero sí, verdaderamente ayer paró la lluvia y ya automáticamente las calles quedaron bien. Encima quedaron limpitas. Tengan cuidado, gente. Dice que hay alerta Mertel o Meortel. ¿Me arde él, dijo? Llévame tu bicicleta. Óyeme que bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Volverás, mi amor, yo te esperaré, volverás, mi amor, y en las vacaciones Claro, el tema de él. para descansar. Volverás, mi amor. Bien pachanguero, ¿eh? Hablando de eso, recuerden que el 16 de noviembre, bueno, acá seguramente va a haber actividades nocturnas, pero el 16 de noviembre en Monte Casero se hace un baile retro en el Club Progreso. Se pone muy bueno. Yo te quisiera encontrar una tarde, cariñito, para poderte decir lo mucho que yo te quiero, y tú ni siquiera sabes que te amo. Te miro y me miras sin poderte hablar. Acá el amigo Alexis Leonel Alegre, alias más conocido popularmente por su club de fans, alias Pipi, me dice que por la estancia de La Palmira llovió 8 milímetros. Lo que estaba mirando hoy temprano es el amigo Dios Riquelme, me dijo, acá no llovió nada, pero me agarró un chaparrón cuando venía a la estancia, estaba todo mojado. Y a los 15 minutos me manda un video de la tormenta que estaba cayendo. Yo te quisiera encontrar una tarde, cariñito. Hola, buen día, Patri, ¿cómo estamos? ¿Sabés a quién tenés que reclamarle? Porque hoy tenían que estar acá en Curuzú, Cuatiá, la tía Patti y doña Rosa. Y bueno, la culpa del hermano que ayer agarró una pala, ¿eh? Mire lo que pasó. ¿Te das cuenta? Un saludo muy, pero muy grande para Ariel Alegre de Paraje Basualdo, uno de los integrantes de la estancia del Venado. Mañana va a estar cumpliendo años. Como nosotros no vamos a estar mañana al aire, desde ya le mandamos un muy, pero muy feliz cumpleaños desde Radio Guaraní, y también sus padres, hermanos, amigos. Salvador Sánchez también le manda saludos. Salvador seguramente le va a estar llevando un cuartito de algo. Así que para el amigazo Ariel, un abrazo enorme. Mañana, qué lástima que tu tío agarró la pala, porque
Bueno, voy a ver si entro en moto igual. Ay, te pido mi amor, junto con el sufro yo. ¿Vos sabés, Agustín, que cuando yo salía de casa hoy a la mañana, estaba alumbrando el sol? O sea, de Juan de Vera para el barrio Centenario había sol, estaba como una resolana. Ahora, vos pasabas Rodríguez Peña, venías para la radio y estaba lloviznando. Y bueno, cuando llegué ya una tormenta terrible, ¿no? Y no quiere llover, ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover, que cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo, que cucumelo. Qué buena está la cumbia del cucumelo. ¿Cómo va ese gimnasio, Agustín? Ya le tomó las medidas a su... ¿Cómo se llama? Al que vos le está entrenando. Claro, usted no es personal trainer, ¿no? Las medidas, ¿eh? Yo le voy a explicar algo. Cuando uno recién empieza el gimnasio, al menos los viejos éramos así, agarra la cinta de la costurera, esa que la cinta parece telita, y bueno, de ahí le mide el bíceps, le mide los tríceps, le mide las pantorrillas, le mide la panza, a los que tienen panza, ¿no? El ancho de los hombros, el cuello, y el ancho del tórax, que entonces usted empieza, día 0 mide tanto. Y pesa tanto y sí, es medida, peso y estatura. Y bueno, de ahí vos que sos personal trainer, si va haciendo la comparación cada 30 días o cada 3 meses. Por lo general, siempre hay que decirle al alumno cada 3 meses, ¿no? Porque si no, el alumno ya empieza todo. Es como cuando uno empieza a hacer dieta, ¿eh? Todos los días se pesa. Y eso no hay que pesarse todos los días. Ahí le mandé el audio de su amigo. Pipi me dice, nos agarró la lluvia en el camino, pero mansa lluvia, no sé si mansa lluvia de terrible lluvia o mansa así de nos mojó todo y llegamos a la estancia, paró. Ella se mueve como una canta y baila sin parar, con un vestido que la hace brillar, una figura silueta de mar. Una mirada de dulce gitana, ella canta y baila sin parar. ¡Baila! Que no se pare de bailar. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. No te conformes con menos.
No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio a